Vamos a tomar compañeros que vuelvan a entrar y ya. Continuamos. Bueno, que entran los demás. Tenemos que, para poder obtener la resistencia, bueno, perdón, la corriente, creo que ese es voltaje RMS, la corriente en corriente alterna, en RMS, aplicaríamos la misma función que en corriente de CD. ¿Cuál sería entonces? Si aplicamos el mismo principio. La corriente en RMS sería el voltaje máximo, que es el voltaje de RMS, por 0.846 sobre el valor de la resistencia. Si yo quiero obtener las potencias en CD y en CA, aquí pongo por ejemplo potencia CD, va a ser igual a el 0.827 por el voltaje máximo, todo esto al cuadrado, sobre mi resistencia. El voltaje, bueno, la potencia en CA va a ser igual a 0.8406 por el voltaje máximo sobre la resistencia. Quiero obtener la eficiencia, simplemente es dividir mi potencia en CD sobre, perdón, mi potencia en CD sobre mi potencia en CA. Si yo hago esa operación, voy a ver aquí, tengo, bueno, los ceros se van a ir, y voy a tener que la eficiencia de este rectificador trifásico de tipo estrella está dada por la siguiente ecuación: 8.27
por el valor máximo, todo esto al cuadrado, sobre 0.8406, voltaje máximo al cuadrado. ¿Cuánto les dan? Simplemente dividan el 0.827 sobre el 0.8406. Bueno, hagan el cálculo y me dicen cuánto es. Punto 98, 38. Punto 9838, exacto. Bueno, punto 90, no, tendría que dar 96.77. Si no, elevarlos al cuadrado, tanto el 0.827 al cuadrado sobre 0.8406 al cuadrado, y ya te tiene que dar los 96.77. ¿Está bien? 27 al cuadrado sobre 8406. Ajá, punto 9679. Sí, entonces esto sería nuestra eficiencia de ese rectificador. Vemos que al tener más fases, la eficiencia se elevó demasiado, prácticamente llegando a valores muy altos. Muy bien, jóvenes, dudas, Inge, ¿sí? en la parte de donde está PSD, Ajá. en la parte de abajo que dice ICQ o es que no alcanzo a ver bien. PCD. Abajo, ajá, el de abajo. ¿Esto? No, Perdón, vaya, la operación de abajo. perdón. Esa es la potencia en corriente Ah, alterna. Perdón. corriente alterna, ok. Ok, Inge, gracias. Muy jóvenes, dudas, preguntas, comentarios sobre esta. No, Bien, nada más son los dos. No, son los compañeros. Los otros dos, porque ya hago. fueron. Muy bien. Pues eso sería la parte de los rectificadores de CA a CA. Perdón, de CA a CD, creo que, bueno, a CD, que era, sí, lo que es el rectificador. Vemos que hay varios tipos, dependiendo mucho las aplicaciones que vamos a tener. Varía, por ejemplo, si sea un trifásico, un monofásico, ya vimos algunas características y algunos consecuencias de colocar elementos dentro de ese circuito. Entonces, ¿dudas? No, Inge. Muy bien, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente rectificador, al siguiente sistema. Que van a ser los convertidores en CD. Convertidores de CD en CD. Estos convertidores, como su nombre lo dice, lo van a convertir de un voltaje de corriente directa a otro voltaje de corriente directa. Va a ser una aplicación en subir o bajar un valor. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, con las aplicaciones muy útiles son en los paneles solares. Si no han trabajado con paneles solares, los paneles tienen, por lo regular, una salida en voltaje de corriente directa. Pero, ¿qué pasa con estos paneles? Si tú quieres almacenarlos en una batería de 12 volts, o quieres que esa carga que te da el panel solar, lo quieres utilizar para prender, supongamos, un motor de corriente directa, y ves que el voltaje que te da el panel es muy bajo, pero tienes una gran corriente, se puede utilizar un convertidor
de CD en CD. ¿Qué es lo que sería? Subir el valor del voltaje, pero bajar mi corriente, o viceversa. También existen convertidores que te hacen lo contrario, es decir, yo quiero que tenga una corriente más alta, pero sacrifico mi potencia. Ahora, hemos visto que con los rectificadores, yo tengo un valor de corriente alterna, lo puedo convertir a corriente directa utilizando un transformador. En los convertidores de CD-CD no hay un transformador. La gracia de estos convertidores es que solamente con elementos pasivos, bueno, perdón, con elementos pasivos, podamos hacer esa conversión. ¿Qué elementos se utilizan? Por lo regular son capacitores y bobinas. Y al igual tendríamos una resistencia que nos va a funcionar como carga. Entonces, dependiendo tanto la bobina como el capacitor, vamos a tener nuestro rectificador. Ahora, ¿quién me recuerda qué efectos tiene el capacitor y la bobina cuando utilizamos corriente directa? Capacitor y la bobina. Queda una pequeña carga, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que hemos visto que con los rectificadores, con la corriente alterna, lo que va a pasar tanto con capacitor como con bobina es simplemente un desfase en las ondas? Que se lo hemos visto, pero en corriente directa, esa rectificación no se da, pasa otro efecto. No sé, voy a checar una vez lo del cable. Ah, sí. ¿Ok? Pues si no se acuerdan y si no lo van a checar, el rectificador y el capacitor lo que te va a producir es que cuando se carguen totalmente, van a funcionar como un corto o como un circuito abierto, dependiendo cuál de los elementos sean. Solamente cuando esté cargado completamente vas a tener ese valor. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? En los convertidores de CD-CD, la función de esos dos elementos es abrir y cerrar un circuito. Al final, yo lo que quiero es mantener un voltaje directo al final. Vamos a ver cómo funciona un rectificador, bueno, un convertidor, y vamos a ver más o menos a qué me estoy refiriendo. Para empezar, vamos a ver el rectificador en bajada. También llamado convertidor Q. ¿Qué va a hacer ese convertidor? Vamos a tener un voltaje de entrada, puede ser cualquiera, en CD, y vamos a bajar su valor. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo que quiero es que mi voltaje baje, pero mi corriente suba. Un primer plano de cómo será un convertidor en CD sería este. Tendremos esto. Aquí yo tengo una resistencia como carga que es alimentada por una corriente. Pero aquí tengo un switch. Ese switch simplemente me va a prender o apagar. Ahora, cuando el switch esté cerrado, va a pasar corriente a través de la resistencia. Y a la salida del voltaje, el voltaje B0,
yo voy a tener esto. Voy a tener un tiempo, voy a llamar T1, en el cual el switch va a estar cerrado. Cuando está cerrado, el voltaje que yo voy a estar leyendo va a ser el voltaje BS. Pero va a haber otro tiempo en el cual el switch va a estar cerrado. Bueno, va a estar abierto. Voy a llamar aquí T2. Entonces, primero, tenemos que el switch está cerrado. Al estar cerrado, tengo una corriente, voy a tener un voltaje a la salida que va a ser igual al voltaje BS. Pero al momento que yo abro el switch, esa corriente va a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Simplemente lo que va a hacer ese switch es abrir o cerrar el circuito. Sería muy fácil si yo manualmente quisiera hacer esto, pero la intención de la electrónica es que ese switcheo lo haga automáticamente el circuito. Por lo tanto, ¿qué elementos utilizamos para poder hacer el switcheo? Transistores. ¿Por qué? Si recordamos el funcionamiento de un transistor, es que recordemos que tenemos base, colector y emisor. Si yo tengo un voltaje en la base, voy a hacer que haya conducción entre el colector y el emisor. ¿Se acuerdan del diagrama del transistor? Si yo tengo un voltaje aquí, va a haber corriente por acá. Es decir, si yo sustituyo, por ejemplo, este switch acá, pues simplemente tendría esto y esto. Yo lo que voy a hacer va a ser un circuito en el cual yo alimente a la base para que haga el switcheo. Abre y cierra, abre y cierra. Es lo que voy a hacer. ¿Qué controles puedo utilizar o qué elementos puedo utilizar? Pues el muy conocido PWM, el medidor de ancho de pulso. Ahora vamos a ver para qué vamos a utilizar esto. Entonces aquí tenemos nuestras gráficas. Tenemos cuando el switch está cerrado y cuando el switch esté abierto. Si yo quiero cambiar, quiero saber cómo está la corriente, pues simplemente divido, bueno, veo cómo está la corriente, igual, aquí hay una corriente. Esa corriente sería el voltaje BS sobre la resistencia, que sería corriente de salida, y tendríamos el mismo estilo. Cuando el switch está abierto, está cerrado, perdón, va a haber corriente. Cuando está abierto, no va a haber corriente. A este pedacito de acá, a todo este ciclo, lo vamos a conocer como tal, a todo esto. Todo esto va a ser el ciclo de trabajo, perdón, el periodo de conmutación de la resistencia. Ahora, yo quiero saber el valor promedio de salida de este voltaje, de la matemática, tendría que es el valor, eso creo que ese va a ser el valor promedio, sería igual a 1 sobre tau, que multiplica a la integral de 0 a T1. ¿Por qué T1? Porque va a ser el periodo en que va a conducir, por el voltaje de salida por dt. Realizando esta operación, tengo que, va a dar que es el tiempo 1 sobre tau por el voltaje de entrada. Y esto va a ser igual a la frecuencia de trabajo por T1 por Bs. Y esto lo voy a conocer como K. Sería K por Bs.
Entonces, ¿qué va a ser cada elemento? T va a ser el periodo de conmutación, es decir, todo el tiempo que va a ser el ciclo. Aquí empieza mi ciclo, y hasta acá vuelve a empezar el ciclo. Entonces tengo que desde este punto a este punto. K la vamos a llamar el ciclo de trabajo del interpolado, es decir, va a ser nuestra división entre el tiempo sobre tau, que es esto. Y esta F va a ser la frecuencia de conmutación. ¿Cuánta frecuencia va a estar en 1? ¿A qué me refiero con esto? Este valor, aquí podemos demostrar que está a la mitad, pero no necesariamente va a ser esto. Puede ser que este se aleje más, o que prácticamente todo sea 1 y nada más un pedacito sea 0, o casi nada sea 1 y todo sea 0. Entonces va a depender mucho de cómo lo trabaje. Yo quiero conocer la corriente promedio, va a ser igual a el voltaje promedio sobre la resistencia. En otras palabras, K el voltaje S sobre la resistencia. Bien. ¿Dudas? No, Inge. Ahora, yo quiero conocer el voltaje en RMS. Voy a borrar tanto esto. El voltaje en RMS, debe conocer como B0, va a ser igual a 1 sobre tau por 0 a K por T por el voltaje de salida al cuadrado por la diferencia por dt. Y todo esto en raíz cuadrada. Si yo aplico las operaciones, al final voy a tener la raíz de K por el voltaje de entrada. Ahora, suponiendo que no hay pérdidas de potencia, porque puede haber, recuerden que aquí vamos a tener un switch, que va a ser un elemento activo, que puede ser un diodo, un transistor, un MOS o cualquier otro elemento. Recuerden que aquí puede haber caídas de voltaje. Suponiendo que no hay caídas de voltaje, la potencia de entrada va a ser igual a 1 sobre tau, que multiplica a 0 por KT por el voltaje de entrada de T. Hago operaciones, 1 sobre tau por 0 a KT por el voltaje de salida al cuadrado por dt. Sustituyo esto y tengo que K va a ser a PS al cuadrado sobre R. Entonces la potencia de entrada va a ser K por el valor de entrada al cuadrado sobre la resistencia. Ahora, este valor de K, que es el ciclo de trabajo, solamente va a tener dos valores posibles. 1 o 0. Cuando sea 1, va a ser cuando tenga una conducción. Pero cuando sea 0, no tendré conducción. ¿Ok? Entonces este valor de K nada más va a tener esos dos valores. 1 o 0. ¿De qué va a depender? Obviamente del ciclo de trabajo y la frecuencia de conmutación.
¿Dudas, jóvenes? No, Inge. Muy bien, Pareciera que no. vamos a tener algunos valores. Vamos a hacer un ejemplo con este convertidor de CB. ¿Voy a volar dentro de esto? Sí. Supongamos que tengo una resistencia de 10 ohms, un voltaje de entrada de 220 volts en CD, un voltaje de pérdida de 2 volts y una frecuencia de conmutación de 1 kilohertz. Y un ciclo de trabajo del 50%. Piden calcular el voltaje de entrada y el voltaje de, bueno, el voltaje de en RMS y el voltaje promedio. Si recordamos el voltaje promedio, checamos la fórmula que vimos, simplemente es K por PS. Si yo sustituyo valores, pues simplemente es 0.5, que es este valor, la mitad, por el valor de voltaje de entrada, que es 220. ¿Cuánto les da? ¿110? Okay. 110, simplemente la mitad, ¿no? Sí. Entonces hago que mi voltaje promedio es simplemente 110 volts. Voy con el voltaje RMS. El voltaje RMS, si probamos la ecuación, es la raíz de K por el voltaje de entrada. Entonces la raíz de 0.5 por 220. ¿Cuánto les da? $155.56. 155.56. .56. Entonces tenemos voltaje promedio y voltaje RMS. Si yo quiero obtener la potencia de salida, la ecuación es la siguiente. Es 1 sobre tau por la integral de 0 a K por T por el voltaje de salida al cuadrado sobre la resistencia por dt. Eso va a ser igual a 1 sobre tau de 0 a kt por bs menos el voltaje de pérdida, que son los 2 volts, sobre la resistencia, y todo esto en dt. Resolviendo la ecuación, simplemente me va a quedar que es el valor de K por el voltaje de entrada menos el voltaje de pérdida al cuadrado sobre la resistencia. Si sustituyo valores, tengo que sería el 0.5 por 220 menos 2 volts de pérdida o de caídas sobre mi resistencia, que vale 10. ¿Cuánto les da de valor? Hoy. $10.9. 10.
No, chica bien. El 220 menos 2. Bueno, Ajá. 220 menos 2 perdón. por punto 5. Perdón, me faltó colocar algo. Todo esto es al cuadrado. Ah, No, al cuadrado. Pues aquí poner el cuadrado. Aquí está. mil trescientos setenta y seis por... A ver, vuelvo a checar. 220 ah, menos 2 al cuadrado por 0.5 entre 10. Tiene que dar otro valor. ah. Pero primero sería bueno, serían 220 menos 2 son 218. Eso se eleva al cuadrado. ¿Sí? Por 0.5 Ajá. entre 10. Por 5 entre 10. Sí, me da 2376. Sí, creo que te entendí mal hace rato. Te escuché 1000. Y 2376.2 Ajá. watts. What? Bueno, yo quiero obtener el voltaje de entrada. Yo tengo ese valor. El voltaje de entrada, yo lo obtengo de la siguiente manera. PI, bueno, el voltaje de entrada va a ser igual a K por el voltaje de entrada por el voltaje de entrada menos el voltaje de caída sobre la resistencia. Y el valor sería 0.5 por 220 y todo eso multiplicado a 220 menos la caída, que son 2, sobre la resistencia, que son 10. Y sería, perdón, 0.5 por 220 por 220 menos 2 sobre 10. ¿Cuánto les da? 5 por 2, 20 menos 2, ¿es verdad? Es 5 por 2 puntos, 0.5 por 220 por 220 menos 2 sobre 10. Dos mil trescientos noventa y ocho. 2398 watts. Yo tengo mi voltaje, mi potencia de salida y mi potencia de entrada. Ya obtuve mis voltajes, Ok. voltajes en RMS, voltajes en el promedio. Simplemente me falta obtener la eficiencia del rectificador. La eficiencia va a ser igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada, que sería mis 2376.2 sobre 2398 watts. ¿Cuánto les da? Los 2376.
0.990. 0.990. Si multiplicas esto por 100, te va a dar 99.09%. Entonces ¿De vemos eficiencia? que ese rectificador es altamente eficiente. Prácticamente nos pasa todo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues es una pérdida que va a haber aquí de 2 volts. Esa pérdida es común y es esperada porque recuerden que los elementos guardan voltaje, tanto una resistencia como un diodo, como un capacitor, como el mismo transistor, tienen una pérdida y una absorción de potencia. Entonces, eso es lo que se pierde. Pero vemos que realmente el rectificador es altamente eficiente, simplemente con esa resistencia. La próxima clase veremos qué efectos tiene colocar ya un capacitor y una bobina. ¿Qué va a pasar? Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ajá, bueno, en la parte de los datos, ¿lo podía repetir de nuevo? Tienes una resistencia de 10 ohm, un voltaje de entrada de 220 volts, un voltaje de pérdidas o de caídas, que es de 2 volts, la frecuencia es de 1 kHz y el ciclo de trabajo es al 50%. El ciclo de trabajo es, ¿cómo se denomina esa letra? Es K. K, ¿va? Sí, Yo es pensé K. que era U. Sí, no es K. Ok, ya. 50%. Sí. Recordando que K tiene valores entre 0 y 1. Por eso tenemos que en K vale 0.5. 2398 watts. ¿Sí? ¿Todo está correcto? Muy bien, jóvenes. Si no hay más preguntas, vamos a dejar la clase hasta aquí y nos veremos la próxima semana. Ok. Voy a dejar un ejercicio de esto Sí, en Inge. la plataforma para que lo puedan resolver, ya tengan una mejor idea de cómo empiezan los rectificados, bueno, los convertidores en CD. Entonces, si no hay preguntas, hasta aquí la clase y nos vemos la próxima semana. Que pasen una excelente tarde.